Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un nuevo lunes, inicio de semana de Predica en Misioneros de Santa María de Nazaret. Empezamos el tema de hoy poniéndonos en la presencia de Dios y pidiendo al Espíritu Santo el Paráclito, que sea Él quien hable a través de todos los que vamos a ver esta tarde algunos temas. A las 3 tenemos con ustedes el tema que voy a compartir, la misericordia de Dios. A las 4 tenemos mi voz hasta el cielo. A las 5 tenemos el tema noveno del curso de Mariología. A las 7 la Santa Misa y a las 8 el Rosario. Entonces vamos a proceder con este tema de la misericordia de Dios, que hoy en día es como un tema que está muy, no sé, como si muy de moda o tenemos mucho desconocimiento sobre el punto o creemos que como Dios es misericordioso, pues podemos hacer lo que nos dé la gana y que el último minuto servirá para arrepentirnos y ya, es que ya estaremos ahí de frente en el cielo. Y creo que tenemos un mal entendimiento de lo que es la misericordia de Dios, ¿no? O sea, la misericordia de Dios es infinita, la misericordia de Dios no tiene medida, pero la misericordia de Dios también nos tiene que llevar a pensar, ¿por qué tengo que desperdiciar el amor y la misericordia de ese Dios que me amó en extremo? Misericordia no es igual a tener lástima o pena por alguien, ¿no? La misericordia es comprender la necesidad del otro, entender la necesidad del otro, su miseria, lo que busca, lo que quiere, salir al encuentro del otro, darle un camino de verdad, acudirlo, asistirlo y hacer que la persona se levante y vuelva a caminar. Entonces, la misericordia de Dios tiene, en la Biblia por lo menos creo que se habla de la misericordia de Dios más de 250 veces. Entonces, como una cualidad de Dios, ¿no? Por la cual nosotros acudimos a un sacramento como es la confesión, para ponernos delante del Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado y arrepentido, pedir perdón y por la misericordia de Dios alcanzamos ese perdón para volver a caminar. Entonces no es pedir el perdón para volver a hacer lo mismo, para volver a caer en lo mismo, para repetir 500.000 veces el mismo pecado, para no enderezar el camino. Entonces ahí es cuando viene el problema de hoy en los grandes debates que ya tocaremos un día, ¿no? Cuando hablan de la iglesia conservadora y la iglesia liberal. La iglesia no es conservadora ni es liberal. La iglesia tiene un principio que es la verdad. Y Dios estableció sus principios y sus verdades desde el comienzo, desde el inicio de los tiempos. Esas verdades que son absolutas, que no se pueden cambiar, que no se pueden variar, ni se pueden acomodar a los tiempos, a las culturas, porque la ley de Dios fue para hace 5.000 años, como lo es para hoy y como lo será para dentro de los siglos que sigan. Son principios de moral, son principios de vida que guían el camino de toda persona para poder llegar a una santidad. Porque hoy más que nunca nos hemos olvidado que para llegar al cielo, para gozar de esa vida eterna que queremos, necesitamos ser santos. Y ya no se habla tanto del camino de la santidad, porque todos lo ven como que un sacrificio y que solamente los santos tienen que estar golpeándose todo el día y tienen que estar sacrificándose todos los días. Y no, el camino de santidad es muchas veces de renuncia personal de nuestra carne. Es un camino a veces un poquito espinoso de caminar, pero es un camino que al final le da al corazón paz y una verdadera felicidad. Entonces hoy quiero acercarlos a la misericordia de Dios, que es una cualidad de Dios, porque Dios nos perdona siempre, ¿no? O sea, nos da 800.000 oportunidades, no una, no dos, no tres, ¿no? Nosotros humanamente, cuando alguien nos ofende tremendamente, quizás le demos una segunda o tercera oportunidad y ahí termina. Si nos vuelve a hacer lo mismo por segunda o tercera vez, cortamos con la persona y nunca más la volvemos a ver o a conversar con esa persona, ¿no? O sea, por ejemplo, una esposa o un esposo que es engañado dentro del matrimonio, pues una, dos veces, pero ya la tercera, no más vuelve a confiar en la persona, viene ya la crisis del matrimonio, ya no hay más perdón. Las personas tienen que romper el vínculo porque ya
el tener la misma falta con constancia, pues ha creado desconfianza y dolor en el corazón del otro. En cambio, la misericordia de Dios es una misericordia infinita que siempre nos está dando oportunidades para levantarnos, oportunidades para volver a enderezar el camino. Entonces, esta misericordia de Dios, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, del 30 al 37, se nos muestra, ¿no? Cuando este hombre va por el camino y es atacado por los ladrones y lo dejan golpeadísimo, le quitan todo lo que le tengan que quitar, lo dejan medio muerto, o sea, medio muerto el hombre sin poder moverse, totalmente paralizado. Y pasa el publicano, pasa el sacerdote, lo ven como el levita, lo ven con pena, y dicen, ay, pobrecito, sí, lo golpearon, pero tenemos que seguir caminando, tenemos que irnos, tenemos que, que ir a hacer nuestros quehaceres. En cambio pasa el samaritano, que se supone que era un pueblo que no era muy creyente, que no era muy cerca a Dios, y pasa el samaritano y se compadece y tiene misericordia de ese hombre que estaba medio muerto. Entendamos aquí como una muerte espiritual, ¿no? Medio muerto espiritualmente, lo habían golpeado tremendamente, lo recoge, lo lleva en su caballo, lo lleva a la posada, hace que le cure las heridas y le deja dinero al posadero para que lo cuide y después va a regresar a su regreso para volver a ver cómo estaba este viajero al que él le encontró medio muerto. Entonces, esa es la misericordia, ¿no? O sea, es tener no lástima, sino compadecerse del otro, salir a buscar al otro, enseñarle un camino, llevarlo y ver que la persona pueda caminar. No, no es pasar por su lado y decir, ah, pobrecito, y quédate ahí nomás, donde estás, sino hacer que la persona tenga un cambio. Pero ese cambio es decisión personal de cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos muestra cómo debe ser la misericordia del cristiano. Darle una oportunidad para que las personas puedan cambiar, para que las personas puedan enderezar sus caminos. Entonces, en el buen samaritano vemos la misericordia de este samaritano con el viajero medio muerto. Y el viajero pues responde a los cuidados, vuelve a levantarse, vuelve a estar bien. En Efesios 2 nos dice la palabra del Señor y nos dice el apóstol de los gentiles, aquel que sale a llevar la buena nueva a aquellos que eran los paganos, que no eran los del pueblo elegido de Dios. Y Pablo nos dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. O sea, por la bondad de Dios, todos nosotros los hombres, con la cruz de Cristo, con esa entrega de nuestro Salvador, con la entrega de su vida, su sangre, hemos sido salvados para la eternidad. Por misericordia de Dios, no por nuestros méritos, no porque nosotros lo merezcamos, sino por su misericordia, en esa misericordia tan grande de Dios, que nos da vida nuevamente con Cristo a nosotros que estábamos muertos en el pecado. Pero si seguimos viviendo en el pecado, estaremos vivos espiritualmente o muertos espiritualmente. Y lo dice claramente, estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Entonces, la misericordia de Dios en la confesión es darnos vida nuevamente para seguir caminando. Estamos hablando del tema espiritual, ¿no? A través del arrepentimiento de nosotros, de la confesión de nuestros pecados y la absolución que nos da el sacerdote en nombre de Cristo el Señor, para que volvamos nuevamente a caminar en fe en la vida espiritual, que volveremos a caer probablemente. Entonces, nuevamente acudiremos a esa misericordia de Dios. O sea, Dios no está detrás del confesionario apuntándonos los pecados y 50 veces con esto, sino siempre es la oportunidad que tenemos de poder volver al camino por misericordia de Dios, porque Él nos da las oportunidades para poder levantarnos, para poder
volver a la vida espiritual, porque la paga del pecado, también nos dice la palabra, es la muerte. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos muertos espiritualmente. En Hebreos 4, en el capítulo 4 de Hebreos, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos. En Hebreos 4:16, el Señor nos dice lo siguiente. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. El trono de Dios, ¿cuál será? El trono de Dios es la Eucaristía. Nos acercamos primero al sacramento de la confesión, que también ahí se siente el Señor a escucharnos, a absolvernos de nuestros pecados si estamos realmente arrepentidos y contritos. Nos vuelve a dar la oportunidad de acercarnos nuevamente a la Eucaristía para volver a tener vida en nuestro espíritu. Entonces nos dice el apóstol que nos acerquemos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, porque Dios nos ama infinitamente, nos da esas oportunidades de acercarnos a su trono y arrepentidos volveremos nuevamente a los brazos del Señor. En Isaías 30, el Señor nos dice, la promesa de misericordia para el pueblo, nos dice el profeta. Pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. El Señor, una vez más, nos habla de su misericordia. Él siempre está esperando a que el pecador se acerque a Él, a confesar sus pecados, a pedir perdón y a tratar de enmendar su camino, porque Él nos dará la gracia para poder volver a caminar, para poder volver a enderezar las sendas que estamos torciendo y que por su gracia y su asistencia, si somos fieles, Él nos dará la suficiente fortaleza para poder resistir al enemigo que nos quiere totalmente muertos por la eternidad. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios no tiene medida, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere la conversión del pecador, porque si estamos en pecado, estamos muertos. Entonces no es para hacer lo que a nosotros nos dé la gana, para seguir pecando como queramos, para seguir viviendo de espaldas a Dios, para seguir viviendo según nuestros apetitos, nuestras apetencias, nuestra carne, nuestros gustos, sino para vivir conforme a la voluntad de aquel a quien decimos amar y en quien decimos creer. Si yo digo que le creo a alguien, voy a tratar de seguir los caminos que me dice ese alguien, porque también la palabra nos dice, el mismísimo Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el modelo a quien nosotros tenemos que imitar, Él viviendo siempre sujeto a la voluntad del Padre, tratando de hacer aquello que agrada a Dios, no lo que le agrada a mi carne, no lo que le agrada a mi vecino, mi vecina, o lo que le agrada a los demás, o lo que es políticamente correcto, aunque me maten espiritualmente, ¿no? O sea, hoy en día somos muy cobardes para hablar con la verdad. Hoy tratamos de ser tolerantes y la tolerancia no está en que nosotros adaptemos las costumbres de la otra persona. La tolerancia está en respetar en medio de sus errores, pero no podemos dejar solamente en los errores. Es hablar con la verdad. La persona si quiere la acepta y si quiere no.
pero no podemos callarnos y acomodarnos a esa forma de ser, a esa forma de vivir que quiere el mundo de hoy en día, porque es lo que es políticamente correcto y lo que menos incomoda a los demás, porque estamos teniendo una visión totalmente tergiversada de lo que es la misericordia de Dios. Les vuelvo a repetir, la misericordia de Dios son las oportunidades que Él nos da para levantarnos, para darnos vida, si nuestro corazón está totalmente arrepentido y quiere de verdad cambiar la forma de vivir. Entonces el Señor nos dará la gracia y nos volverá a dar la vida espiritual cuando estamos muertos por el pecado. Amén. Les vuelvo a repetir lo que nos dice el profeta, pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Cuando dice que nos espera, entonces tenemos que acercarnos nosotros a Él, buscar a Dios, buscar a su perdón, porque Él está ansioso de querer mostrarnos su amor, porque Él es Dios de justicia. O sea, es Dios de misericordia y Dios de justicia. No podemos abusar de la misericordia de Dios. Y como nos dice Pablo en Romanos 6, entonces, ¿qué? Nos pregunta el apóstol. ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice el apóstol. No podemos volver a caer en el pecado que es la muerte. Trataremos de vivir bajo la gracia de Dios constantemente, luchando contra nuestra carne, contra el mundo y contra nuestro enemigo mortal, el diablo. ¿Sí? Porque Dios nos amó tanto, como nos dice Juan en 3:16, que nos entregó a su Hijo único. Pon tu nombre en la palabra y Dios amó tanto al mundo. En esa palabrita mundo pon tu nombre y que te dio a ti a su Hijo unigénito, a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no solamente basta decir Señor, Señor, nos dice también en otro pasaje, el mismísimo Señor. Porque si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios, por más que podamos decir que conocemos a Dios, que creemos en Dios y que amamos a Dios, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vivimos según las normas de Dios, según las leyes que el Señor nos ha dejado en los mandamientos, entonces, ¿cómo podemos decir que creemos en Él y que lo amamos a Él? Cuando estamos viviendo como a nosotros nos da la gana, lo que nos parece, lo que es mejor, lo que le da a mi carne, dentro de mi pereza, mi envidia, mi egoísmo, mi lujuria, eh, mi conformidad con la vida que tengo, con mi egoísmo, con mis rencores, con mis resentimientos, las mentiras, las tinieblas, aceptando verdades, abrazando árboles que me pasan energía, abrazando piedras para ver si la energía de las piedras me pasa. O sea, creyendo en cosas creadas y no creyendo y viviendo de acuerdo a lo que nos dice nuestro Creador. Entonces, hermanos, no hagamos abuso de la misericordia de Dios. Vivamos según la ley de Dios. Amparémonos bajo su sombra para que por su gracia podamos resistir firmes al enemigo. Y Proverbios en 28 nos dice, quien encubre sus pecados jamás prospera. Y no está hablando de prosperidad económica, de prosperidad material. Está hablando de una prosperidad espiritual, de gracia, de bienes, de dones, de carismas que nos quiere regalar Dios todos los días. Jamás progresaremos, prosperaremos en nuestra vida espiritual si no reconocemos nuestro pecado y no lo ponemos a la luz de Dios. Porque quien lo confiesa y lo deja, es decir, quien confiesa su pecado y se aparta de su pecado, halla el perdón. Eso nos dice el Señor en Proverbios 28. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Reconociendo nuestros pecados? ¿O estamos tratando de acomodarnos a lo que el mundo dice, a lo que el mundo piensa y encima estamos tratando de esconder las cosas y
cambiándole de nombre a las cosas, ¿no? Cuando el Señor nos habla en Mateo, en el principio dice, yo los creó hombre y mujer, no hay más. Varón y mujer los creó para unirse en matrimonio. El mismísimo Cristo nos habla sobre el divorcio, nos habla sobre la creación, que hemos sido creados hombres y mujeres, no nos habla de 130 y tantos géneros. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los católicos? Ser tolerante no quiere decir pienso como tú, o sea, y me parece bien que estés viviendo de la manera que estés viviendo. ¿No? Dios tuvo compasión y tuvo misericordia con la mujer adúltera, pero fue claro, cuando la levantó, nadie la apedreó. El Señor le preguntó, ¿alguien te juzga? No, yo tampoco te juzgo. Levántate, vete en paz y no vuelvas a pecar. ¿Cuál fue la condición? Te estoy dando otra oportunidad. Has encontrado misericordia por tu arrepentimiento, pero no vuelvas a pecar. No vuelvas a hacer el mismo camino torcido. ¿No? Esa es la misericordia que debemos tener. Dar oportunidad para el cambio, pero hablar con la verdad. Porque nosotros no vamos a cambiar a las personas. Las personas tienen que tomar sus propias decisiones. Y en Eclesiástico, en el capítulo 5, nos dice la palabra del Señor también. No confíes en tu riqueza ni digas tengo suficiente. No confíes en tus fuerzas para seguir tus caprichos. No digas nadie puede contra mí, porque el Señor te pedirá cuentas. Todos, al final, tendremos que dar cuentas de la vida que hemos llevado. No digas, pequé y nada me sucedió. Lo que pasa es que Dios es muy paciente, porque te vuelvo a repetir, a Dios le duele la muerte del pecador cuando muere en pecado, porque no se ha convertido, porque se perderá para la eternidad. Dios no quiere la muerte del pecador. Quiere que tú y yo no muramos, sino que nos convirtamos para gozar de vida eterna. No nos quiere muertos para la eternidad. Por eso es que es paciente y compasivo, rico en misericordia, lento en la cólera. ¿No? Porque si ya hace rato que Dios nos hubiera hecho justicia, ¿dónde estaría toda la humanidad completa? Y todo lo que estamos viviendo ahora, Dios es paciente, es misericordioso, nos está dando también la oportunidad de recapacitar, de pensar, de enmendar, de corregir nuestros caminos, de afianzar nuestra fe, de volver nuestros ojos a Él, de clamar, de doblar nuestras rodillas, de levantar nuestras manos y pedir por la conversión de todos los pecadores, la conversión de toda la humanidad, para que no se pierda, porque Dios es Padre y ningún padre quiere que sus hijos se pierdan. Le dará oportunidades, pero al final por, nos puede amar muchísimo, muchísimo, y tanto así que nos dio a su Hijo único, pero tú y yo tendremos la decisión de qué camino vamos a caminar, si el camino estrecho o el camino ancho que lleva a la perdición, porque Dios nos ha creado total y absolutamente libres para tomar decisiones y para amarlos en libertad. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya para ser por el bautizo hijos de Él, no esclavos. Entonces, sigamos con Proverbios que nos dice, y por eso a veces muchas personas dicen, ay, pero al malo siempre todo le va bien. Sí, pues quizás prospera materialmente, pero espiritualmente es una persona que está muerta y sino que Dios le sigue dando oportunidades, oye, endereza tu camino, así como se la dio a Zaqueo, ¿no? Y Zaqueo lo enderezó cuando le dijo, Señor, voy a devolver 4 veces más de aquello de lo que le he robado a las personas. O sea, reparó, reconoció y reparó su falta. Por eso, en Eclesiástico nos dice, no digas pequé y nada me sucedió. Lo que pasa es que Dios es muy paciente. No confíes en su perdón, quiere decir no abuses de su perdón para seguir pecando más y más.
No digas, Dios es muy compasivo, por más que yo peque me perdonará. Porque Él es compasivo, pero también se enoja y castiga con ira a los malvados. No tardes en volverte a Él, no lo dejes siempre para el día siguiente, porque cuando menos lo pienses, el Señor se enojará y perecerás el día del castigo. No confíes en riquezas malavidas, pues de nada te servirán el día del castigo. No avientes el trigo a cualquier viento ni camines en cualquier dirección. Sé constante en tu manera de pensar y no tengas más que una palabra. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios, que es el producto del amor de Dios, el amor de Dios es como el tronco y la misericordia son todas las ramas del árbol del amor del Señor, es una cualidad de Dios para perdonar nuestras faltas cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestro pecado y teniendo el firme propósito de caminar, de enmendar, de volver a sus caminos, que no va a ser fácil, pero si pedimos la gracia de Dios, Él nos asistirá para resistir. Él nos ayudará para enderezar los caminos torcidos. No podemos confiar, como dice la palabra, en nuestras riquezas, porque todo lo puedes perder de la noche a la mañana. Tú no puedes confiar en el tiempo de cuánto tiempo viviré, cuánto, porque tú no sabes cuándo llegará a visitarte la muerte. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 6 meses, en un año, en 10, en 80, no lo sé. Nadie tiene el día ni la hora en que ha de llegar su fin. Entonces, como nos dice el libro del Señor en Eclesiástico, no esperemos a mañana, porque no sabemos si llegamos a mañana. Hermanos, tenemos un gran problema en la iglesia en este momento, en muchos católicos, yo no sé si probablemente por desconocimiento, ¿no? No, como Dios es misericordioso, perdona todo. Sí, Dios perdona, pero perdona al corazón contrito, al corazón humillado, al corazón que se postra delante de Él, al corazón que clama por su perdón y le dice, te pido ayuda para no volver a pecar, ¿no? Te pido ayuda y ayúdame a resistir con firmeza en el camino de la humildad, en el camino de la fe, en el camino de la verdad. Nuestro modelo es Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo entró al templo y vio a todos los mercaderes en el templo? Habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, ¿cierto? Y cuando le grita a los fariseos, que se suponía eran los doctos de la ley y cumplían la ley de los hombres, pero no cumplían con la ley de Dios, ¿no? Sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera y por dentro totalmente corroídos. Nuestro corazón es lo que ve el Señor. Nuestro corazón, nuestras ganas de cambiar, nuestras ganas de serle agradable en medio de nuestro barro, de nuestra pequeñez. Dios nos abraza así con la lepra que tenemos. Ama al leproso, pero no ama a la lepra. Eso que les quede clarísimo. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Dios nos abraza en medio de nuestra miseria para limpiarnos de esa lepra, de ese pecado, si nosotros clamamos por su perdón y su misericordia. No es para seguir pecando, no es para hacer lo que nos dé la gana y como nosotros lo pensamos, ¿no? Hay muchas voces que dicen, sí, pues, que se casen los sacerdotes, ¿qué más? Que haya matrimonio igualitario, total, se aman, ¿cuál es el problema? Sí, que las mujeres pueden abortar, hermanos, todas contraponen la ley de Dios, todas están contra lo que mandó el Señor. Y los mandamientos son clarísimos. Y el mismísimo Señor Jesucristo dijo, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, ¿no? Entonces, en la ley mosaica, por ejemplo, existía el divorcio. Y el Señor lo dice, por la dureza de vuestros corazones. Pero yo les digo que en el principio no era así. Dios los creó, hombre y mujer, para vivir en matrimonio. Y aquel que se divorcia por cualquier motivo, pues está
generando que su esposo o esposa se convierta en un adúltero o adúltera al casarse con otra persona. Entonces, Jesús es mucho más puntual con la ley, ¿no? O sea, decir, en el quinto mandamiento decía, no matarás, ¿no? Entonces, entendían que era como un asesinato. Yo les digo, si tú blasfemas contra tu hermano, o sea, si tú maldices a tu hermano, si tú insultas a tu hermano, si tú calumnias a tu hermano, tú estás yendo contra el quinto mandamiento. Entonces, no podemos decir alegremente, Dios ama a todos, sí, Dios ama a todos, sí, es verdad. Pero ama al pecador y te vuelvo a repetir por enésima vez, no al pecado. Y los invito a leer Romanos, el capítulo primero de Romanos, cuando nos dice el apóstol, por la dureza de nuestro corazón, Dios abandonará al hombre al capricho y a las apetencias de sus corazones. Estamos en esos tiempos en donde nos creemos por conocer un poco, por tener más ciencia o por tener una sociedad como que más acomodada en cosas materiales, nos creemos nuestros propios dioses y creemos tener derecho a todo y no tenemos responsabilidades con nada. Y pensamos que ya, que es que el arrepentimiento sea para las viejitas. Y si no te has dado cuenta, estamos en una época donde tu vida y la mía está que se puede cortar como un hilo en cualquier momento. Yo no sé si eres en este momento consciente de lo pequeños que somos y de lo necesitados que estamos del amor y la misericordia de Dios y de enderezar nuestros caminos para vivir bajo su amparo, porque no podemos vivir bajo el amparo de Dios mientras estemos oliendo a pecado. Él ha venido por los pecadores. Él ha muerto por nosotros los pecadores. Entonces, volvamos el corazón a Dios. No abusemos de la misericordia de Dios. Y no digas que porque Dios te ama, pues entiende lo que tú estás haciendo. Y porque Dios te ama, sabe que tú estás así por A, B, C y no te da la gana de cambiar. Este es un tiempo de gracia que nos da el Señor mirando la muerte cara a cara de todos los días, de alguien que tú conoces, un amigo, un pariente, porque nos está enseñando lo frágiles que somos, lo pequeñitos que somos, lo necesitados que estamos de Él y de entender que podemos irnos en cualquier momento y nuestra vida no está ordenada. Nuestra vida no está en la presencia de Dios. Y encima tampoco podemos acceder a los sacramentos en este momento. Entonces, hermanos, es tiempo de conversión. Este tiempo que nos deja el Señor es tiempo para volver nuestros corazones a Dios, no abusar de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, pero también es justo. Mejor es que entremos a la mano de Dios por el lado de la misericordia, porque la justicia nos va a doler. Que tengan ustedes una bendecida tarde y vamos a terminar con una pequeña oración. Les invito a cerrar sus ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, a ti clamamos en esta tarde. Nos concedas la gracia, Señor, de un arrepentimiento, de un dolor de corazón sinceros frente a nuestras faltas, Señor, porque hemos abusado de tu amor y de tu infinita misericordia y paciencia para con nosotros los pecadores. Hemos hecho, Señor, de nuestras vidas sendas torcidas, buscando fuera lo que no encontramos, Señor, dentro de nuestros corazones, porque nos da miedo mirar en nuestro interior, Señor. Y nos hemos olvidado que tenemos, Señor, el sello de tu amor desde el momento en que nos diste vida y que tú, Señor, has venido por nosotros los pecadores y has venido, Señor, a enseñarnos a tener temor de Dios, el santo temor que no es miedo,
sino el saber que hay un Dios que me ama tanto, que debe dolerme el corazón cuando yo le falto, cuando yo traiciono su amor, su confianza, su paciencia. Bendito Señor, ten misericordia de nosotros y danos, Señor, la gracia de un arrepentimiento sincero. Y permite, Señor, que nuestras conciencias sean iluminadas para reconocer nuestras faltas y poder pedir perdón como el Hijo pródigo, Señor, y decirte, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Vengo a ti con corazón arrepentido, Señor, porque un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Amén. Que el Señor les conceda la paz y nos conceda a todos la gracia de reconocer que es aquello que ofende ese corazón que nos ama tanto. Porque en verdad tenemos que mirar cómo estamos. Estamos en una época, y no me cansaré de repetirles, donde no nos gusta comprarnos pleitos, donde nos da miedo y consideramos que cada cual puede hacer lo que le dé la gana. Y no, tú y yo tenemos la obligación, el deber de decir cuál es la verdad. Las personas tomarán la decisión si caminan en la verdad o no. Ese ya es un tema personal. Pero no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos experimentado en nuestras vidas. Porque todos somos pecadores, todos estamos en este camino de desierto y todos debemos buscar el amor, la misericordia de Dios y volver a enderezar nuestros caminos. Amén. Que tengan una bendecida semana, mis hermanos. Buenas tardes. Y aquellos que recién se unen al Face, denle like y compartan también los enlaces para que muchas personas puedan beneficiarse, porque por lo menos en Lima creo que tenemos algún tiempo todavía más para poder estar sin iglesia y definitivamente la evangelización de estos tiempos tendrá que ser a través de estos medios que están tan recopados por lo malo, por las tinieblas, pues nosotros tenemos que mostrar también la luz a través de estos medios. Amén, hermanos.